Estamos de vuelta, son las 8:03 de la mañana y estamos en el Café de la Mañana gracias a delcafé.com, el mejor café por suscripción. Escriban al 56 31 30 61, piden su café y también pueden hacer envíos a Estados Unidos, Canadá. Rodrigo, y ahora tienen envíos a toda Latinoamérica. Buenísimo. Bueno, gracias. El tema de hoy es: mientras la Embajada de Estados Unidos se pronunció ante las denuncias que ponen en riesgo la integridad de periodistas y reiteró la importancia de proteger la libertad de prensa, el Ministerio Público también ha reportado amenazas contra investigadores que participan en casos sensibles relacionados con narcotráfico, extorsiones y tráfico de armas. ¿Estamos ante hechos aislados o frente a un escenario que amenaza la capacidad del Estado para investigar y combatir al crimen organizado y al mismo tiempo garantizar la libertad del ejercicio periodístico? Vamos a tener 2 minutos y en esta ocasión quisiera comenzar con José Eduardo, porque José Eduardo creo que es de nosotros el que mejor tiene experiencia en el asunto. Bueno, yo no dudo que hay amenazas y yo no dudo que hay muchas más amenazas, más que aquí, en la zona central, en la capital. En el interior del país eso ha de ser. Amenazas, y yo lo que no lo quiero centrar es contra periodistas, porque cuando estas estructuras del crimen organizado actúan, claro, la libertad de expresión es muy importante, porque es la libertad que es el factor que denuncia la pérdida de las otras libertades dentro de una democracia, como lo decía John Rawls. Pero, yo no dudo que a nivel del interior del país, o sea, jueces, fiscales, policías, estén implicados en el crimen organizado en virtud de estas amenazas, porque la opción es: ¿estás conmigo o te mueres? Es algo así como plata o plomo, lo que el famoso enunciado de Pablo Escobar. Entonces, eso así opera. Eso así opera, y es una cosa en la que tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar claros, y por supuesto, cuando las cosas se empiezan a poner calientes y vemos, por ejemplo, la administración de Estados Unidos actual, en donde está llevando una política bastante más dura, y las cosas se ponen más duras, y cuando están más acorralados, se pone peor, y se va a poner peor. Eso es obvio. Recuerden el gobierno de Calderón en México, cuando les empezó a dar golpes, ¿qué hicieron? Una batalla franca en contra de todas las estructuras. ¿Cuántos periodistas murieron? ¿Cuántos soldados? Etcétera, etcétera. Gracias, José Eduardo. Rodrigo, por favor. Gracias. Sí, bueno, yo creo que efectivamente estamos viendo un repunte de la lucha, ¿verdad?, entre el Estado y el crimen organizado. Creo que también refleja mucho de la debilidad del Estado y de la poca presencia que tiene en ciertos lugares y regiones del país. Y a mí no me extrañaría, acercándose además el año electoral, que vaya a haber un repunte de violencia, digamos, en ese contexto. Y sí preocupa, digamos, no solo las amenazas a los periodistas, sino a operadores de justicia y digamos, a todo el aparato judicial, ¿verdad? Definitivamente digamos que es un modus operandi del crimen organizado, siempre tratando de intimidar a estas personas y generando pues un clima no solo, digamos, de miedo, sino además de consolidación del poder de esas estructuras, ¿verdad? Creo yo que le ha jugado a Guatemala un flaco favor la desaparición de muchos medios de comunicación. Entonces ya no es tan patente, digamos, como lo era antes. Sin embargo, digamos, aquí tuvimos en alguna ocasión a Yuli López, ¿verdad?, en una entrevista donde ya nos comentaba hasta dónde llegan también esas redes, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí es de ponerle atención. Bueno, el fin de semana vimos la partida de Rodrigo Arenas, ¿verdad?, a Miami, huyendo pues por las amenazas por las denuncias que hizo República. Entonces creo yo que sí es algo que está como actualizándose muy patente, y creo que hay que ponerle atención, sobre todo porque ya empiezan a surgir, digamos, denuncias de otros sectores a los que se les había puesto muy poca atención, ¿verdad? Ya fiscales, digamos, que denuncian este tipo de denuncias, que creo yo que sí hay que empezar a preocuparse, pues no solo por el impacto, sino también por el nivel
de infiltración que tienen estas estructuras, ¿verdad? Como decía José Eduardo, pues los jueces, los fiscales, ¿verdad? O plomo o plata, creo yo que a veces ante la ausencia del Estado, creo que la respuesta es lógica, ¿verdad? Gracias, Rodrigo. Hoy vamos a romper todo el protocolo y voy yo y de último Carmina. Ok. El problema, creo yo, es que hay una ausencia del Estado en todo, como bien dice Rodrigo. Desde las personas que no tienen a dónde encontrar consuelo con las extorsiones que les hacen los mareros en sus negocios. Lo que hemos escuchado de los transportistas que pagan millonadas al mes por poder transitar, esto tenía que permear en todos lados. Y esta es la última apretona en la tuerca. La población ya está viviendo esas amenazas, ya está viviendo esas extorsiones desde hace muchísimo tiempo. Y no solo en lugares de alto riesgo, se está viendo en todas partes. Qué bueno que se están haciendo las denuncias y que lo tenemos más presente, pero esto es algo que hemos nosotros denunciado desde hace tantísimo tiempo. Y de nuevo, el problema ha sido la ausencia del Estado. El problema ha sido que tienen las cámaras en las colonias y miran pasar a los tipos en las motocicletas, baleando los negocios y no hacen nada contra ellos. El problema ha sido cuando hay guerras entre maras en las zonas, que muchas veces hasta salen diciendo el ministro de Gobernación, ay, es que esos problemas entre maras, como que si eso fuera suficiente justificación como para que no hiciera nada el Estado. Yo creo que es el último de los síntomas que tenemos, el hecho de resaltar amenazas a periodistas, pero también amenazas a miembros del Ministerio Público, y que se sientan tan desvalidos como para que lo único que les quede es hacer una denuncia pública y no sentir que van a tener el apoyo del Estado. Con eso me quedo, Carmina. Bueno, yo creo que aquí vámonos a los hechos, confirmado. El 13 de agosto, República, por medio de Rodrigo Arenas, se hace la denuncia. El 14 de agosto el Ministerio Público pues confirma los hechos y dice que también hay fiscales. El Ministerio Público no ha dicho cuáles fiscales, número fiscal, no nos digan el nombre porque eso puede estar en investigación y los pueden poner más en peligro, porque diga hay 20 fiscales en el interior y todo. Pero el caso más importante, creo yo, que también no lo podemos perder de vista, es que por mucho tiempo estas denuncias se politizaron y decían que era la estructura de Consuelo Porras para mantenerse en el Ministerio Público. Sí. El nuevo fiscal, Gabriel García Luna, entró el 16 de mayo. Y el 3 de junio, recuérdense que mataron a un periodista comunitario, Carlos Humberto Cal en Alta Verapaz. Y es un caso asociado a todo esto. Entonces, yo lo que creo es que ahí estoy completamente de acuerdo con ustedes. Esto es un caso que viene escalando. A la población los han venido amenazando, extorsionando, hoy escala. ¿Por qué? Porque llega la prensa y la prensa comunica, la prensa habla. Pero esto es un caso real y no depende de que qué fiscal esté o qué fiscal no esté, que si es para perpetuarse o no perpetuarse, porque al Ministerio Público tenemos nada fiscal y si no le estarían echando culpa a la fiscal anterior. El fiscal actual tiene que ver cómo investiga estos hechos y dar. Y por supuesto el pronunciamiento de la Embajada Americana, que bueno, esto ya le da más peso a todo el asunto y todos sabemos acá que cuando la Embajada Americana se pronuncia, ponen más atención a los hechos. Así que tal vez así esto se empieza a aclarar. ¿Es un mal en nuestra sociedad? Lo es. Está presente, lo está, pero lo ha estado y le afecta a todo el mundo, incluyendo a periodistas. Gracias, Carmina. Tú que has vivido muchas etapas, y no solo en la parte democrática cuando se ejercía prensa, ¿cuál es la diferencia entre las amenazas que hay ahora y lo que se vivía antes? Bueno, la diferencia es que cada vez el crimen organizado ha tomado más espacios en el país. Es muy diferente porque en los años 80, por ejemplo, la autoridad tenía más cubierto el territorio nacional. Y si bien pues toda la vida han habido ovejas negras y quienes se coluden en esto, porque ya sabemos cómo es el mecanismo del narcotráfico, no estaba tan extendido como ahora. Entonces ahora la situación es grave. Guatemala es el centro de paso. Antes, en los años 80, todos sabemos que las vías estaban aéreas hacia esa isla que habían comprado por ahí cerca de Miami y luego de Miami directamente por vuelo, de esa isla directamente por vuelo a Miami. Miles de películas nos relatan eso.
pero ahora somos nosotros el tráfico. Somos nosotros de Honduras. Aquí aterrizan, aquí llegan y luego embarcan para México y de México a Estados Unidos. Pues si eso somos la ruta. Estamos en la ruta. Ahí sí que ese es el problema, que la dimensión es mucho mayor porque obviamente se ha extendido. El problema mayor que yo miro es que no solo se ha extendido a las rutas de narcotráfico, es a la cooptación de Guatemala entera, alcaldes involucrados, diputados supuestamente involucrados, la toma de varias zonas de las ciudades, cómo nosotros vemos desarrollos en el interior del país que no tienen explicación, las barbaridades que hacen de las ferias esas con las pistolas al cinto, ahorita la noticia del reo que se fue a ver un concierto, que lo sacaron entre la novia y el carcelero para que fuera a ver su concierto el Neneco. O sea, todas esas cosas que hacen que el problema es que por mucho que nosotros creamos que Guatemala tiene un sistema legal, estamos viviendo como en dos Guatemalas paralelas y se nos están acercando. En este caso, las líneas paralelas sí se van a chocar. Sí, yo creo que hay una percepción de que mientras a uno no le afectara, que no importaba, ¿verdad? Yo creo que ya esa línea ya la pasamos y yo creo que la atención que está poniendo también Estados Unidos, las presiones que está poniendo el gobierno sobre Guatemala, tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Es decir, que sí hay una noción de peligro, que sí hay una noción de cooptación, ¿verdad? De Estado criminal, que se está acercando a Guatemala pues bastante a esa condición, ¿verdad? Bueno, son las 8:15 de la mañana, terminamos el café de la mañana gracias a alecafé.com, pero después tenemos un espacio para platicar más después de un anuncio.